Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo número 3. Hoy terminamos ya esta serie sobre el servicio y obviamente no podemos dejar de hablar de lo que es la evaluación de nuestro servicio. Aquí no estamos dando golpe a ciegas. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer en la obra del Señor un día será evaluado, dice la Escritura. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 15. Vamos a leer. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hoy en día cada vez son más frecuentes las famosas evaluaciones de rendimiento de personal. Eso antes no se veía mucho, pero ahora con mucha frecuencia yo estoy oyendo eso. En los trabajos, cada cierto tiempo se hace una evaluación, sobre todo en esos trabajos que son en base a proyectos. Se hace una evaluación del personal, el personal se sienta de uno a uno con el encargado o supervisor a evaluar cuál ha sido su obra. Y en muchas medidas, esa evaluación es la que determina en nuestros días si tú vas a seguir o no en el proyecto. Bueno, en algunas maneras, algo parecido va a suceder o sucede también en la obra del Señor. Como les decía al principio, el Señor no nos tiene trabajando a lo loco. Dale ahí, no te apures. No. El Señor nos ha llamado a servir, nos ha capacitado para servir, nos ha puesto en lugares donde podemos servir. Aún dice la Escritura, prepara las obras en las que quiere que sirvamos. Y hay un día en que todos nosotros nos vamos a sentar con Él a ver qué también nosotros hicimos la labor que Él nos encomendó. Y eso es de eso precisamente que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje de 1 Corintios capítulo número 3. Sí es importante aclarar, quiero hacer ese énfasis, que en el contexto original primario del pasaje, Pablo está hablando específicamente de los predicadores de la palabra, ¿ok? En este pasaje en particular, Pablo está hablando específicamente de los que predican la palabra por una sencilla razón. Y esa razón es que quizá usted conoce, si usted mira el versículo 4, que es el versículo antes de donde nosotros comenzamos a leer, usted ve que los corintios tenían partidos dentro de la iglesia, dependiendo de los predicadores. Ellos tenían sus predicadores favoritos, entonces tenían su partido. Estaban los de Pablo, estaban los de Apolo, estaban los de Cefas, y estaban unos que se creían más espirituales que todos, que decían que yo era lo de Cristo. ¿Tú ves? Los otros no, parece, pero ellos eran lo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, precisamente desde el capítulo 1, en el versículo 10, donde él comienza a tratar este tema de esos partidos, de esas divisiones que habían entre ellos, todo lo que él está haciendo desde ese capítulo 1, versículo 10, es dándole argumento por la que estaba mal eso. Por la que estaba mal que ellos se dividieran en torno a los predicadores, y todavía por lo que estaba mal que exaltaran a algunos predicadores por encima de otros, como que este es el mejor, este es el peor. Y el argumento que él le da en este caso es precisamente que no nos compete a nosotros determinar quién es el mejor o quién ha hecho un mejor trabajo. ¿Por qué no nos compete a nosotros hacer eso? Porque eso es algo que lo va a hacer Jesucristo cuando venga.
Cuando Cristo venga, Él va a evaluar la obra de cada uno. Él que conoce aún los secretos del corazón, porque ustedes nada más ven lo de afuera, pero el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno y Él va a evaluar la labor de todos. Y Él es que va a determinar el mérito y la recompensa que cada uno debe llevar en base a lo que ha servido. Esa es la idea. Pablo está diciendo esto, como le dije, entonces, primariamente de los maestros de la palabra, pero en un sentido más amplio, nosotros podemos aplicarlo, como lo vamos a hacer en esta mañana, al servicio de todos los creyentes. Porque otra vez, todos hemos sido llamados a servir, todos hemos sido capacitados para servir, todos tenemos el llamado de edificar la iglesia de Cristo, no solo los pastores y los predicadores. Eso no es lo que dice Efesios 4. ¿Cuál es la labor de los pastores y maestros? Edificar la iglesia, o sea, preparar a los santos, equipar a los santos, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es que tiene que edificar el cuerpo de Cristo? Los santos, todos los creyentes. Entonces, todos nosotros, y ese es el énfasis del pasaje, todos nosotros somos colaboradores, somos obreros en la obra del Señor, y el Señor se sentará con nosotros un día a evaluar nuestra obra. Y vamos a hablar de ese asunto en este pasaje. Otra aclaración que quiero hacer es que obviamente hay muchas cosas más que nosotros pudiéramos decir de este texto que lo que vamos a decir hoy. Pero como hemos hecho en mensajes anteriores, nos vamos a limitar a tratar nuestro tema dentro del pasaje. Es decir, estamos hablando del servicio y de la evaluación del servicio. Otra vez, mucho más, si fuésemos a hacer un estudio expositivo de este pasaje, hablaríamos de muchas otras cosas que Pablo menciona, pero nos vamos a limitar a hablar lo que este pasaje nos enseña, y tiene muchas cosas prácticas allí, sobre esa evaluación que el Señor va a hacer un día de nuestro servicio. Y la manera como yo quiero que hagamos eso es que le hagamos ciertas preguntas al pasaje. Vamos a responder ciertas preguntas sobre esa evaluación que un día el Señor hará de nuestra labor. Y la primera pregunta que yo quiero que respondamos en esta mañana es: ¿qué tipo de evaluación es esta? ¿De qué exactamente estamos hablando? Porque lamentablemente hay mucha confusión al respecto de esto en el pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. Y quiero comenzar dejándole claro de lo que Pablo no está hablando aquí. Pablo no está hablando, no se está refiriendo en este pasaje a un juicio para determinar salvación o condenación. ¿Usted me oyó? Pablo no está hablando de que un día tú vas a ser juzgado para determinar si tú vas para el cielo o vas para el infierno. Ese juicio no existe en la Biblia. ¿Usted me oyó? Si no me oyó, óigalo otra vez. El juicio para determinar quién es salvo y quién no, no existe en la Biblia. Hay gente que se imagina que, bueno, tú ves, después que uno se muere, tú te vas para frente a Dios y Dios va a tener una balanza. Y por cada cosa buena que tú hiciste, Él va a poner una bichuelita de este lado de la balanza. Y por cada cosa mala que tú hiciste, Él va a poner otra bichuelita de este lado de la balanza. Entonces, al final del día, para donde se incline la balanza, eso va a determinar si tú vas a ser salvo o te condenaste. Si las habichuelas de las cosas buenas fueron más, pues te salvaste, vas para el cielo. Si las habichuelas de las cosas malas fueron menos, pues te vas para el infierno. Yo conozco un individuo que me dijo algo parecido una vez. Él me dijo: mira, al final del día yo estoy tranquilo, porque yo sé que aunque yo hago cosas malas, yo peco. Al final del día yo hago más cosas buenas que malas. Tú ves, como que yo estoy bien, porque yo todavía estoy en positivo. Tú ves, como que creemos que es un balance entre lo positivo y lo negativo. El problema es que no es así, eso no trabaja así. Otra vez, no existe en la Biblia el juicio para determinar si tú vas para el cielo o al infierno, por una sencilla razón. ¿Cuántas cosas malas que hay que hacer para ir al infierno? ¿Cuántos pecados hay que cometer? Es un solo, señores. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, en singular, esa morirá. Lo único que tú necesitas para ser condenado por la eternidad es un pecado. O sea, lo que te quiero decir, que aunque tú tengas 250,000 habichuelitas de este lado de la balanza, desde que pongan una de este lado, del lado de los pecados, ¿tú sabes lo que hace la balanza? Brum, bum, para este lado. Y te condenaste. O sea que no nos conviene un juicio así. Pero gracias al Señor que no hay un juicio así. La Biblia no presenta en ningún lugar un juicio para determinar salvación y condenación. Porque la enseñanza de la Biblia es que la salvación y la condenación se determina por una sola cosa: ¿cuál ha sido tu respuesta a la obra y la persona de Cristo Jesús? Eso es lo que enseña la palabra. Como te dije, si es por obra, nos condenamos todo. Nos llevó el diablo a todito, si esto es por obra. Pero no es así.
Lo que determina la salvación o la condenación es cuál ha sido nuestra respuesta a la obra de Cristo. Oiga cómo lo dice la palabra de Dios, un pasaje que usted conoce mucho, en Juan capítulo número 3, en el versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos proveyó un Salvador. Cristo Jesús vino para salvarnos al morir en la cruz. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Se necesitaba que viniera Cristo para condenarnos. Condenados estábamos ya, porque pecamos. Sino Él vino para que el mundo sea salvo, para proveer un Salvador. Y oiga lo que sigue diciendo, aquí es donde quiero llegar, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted está viendo? ¿Cuándo se decide la condenación de una persona? ¿Después que se muere? ¿En algún juicio que va a hacer? No. La Biblia es clara y está diciendo, eso se decide aquí. Ahora mismo tú puedes saber si tú estás dentro del grupo de los salvos o del grupo de los condenados. Una sola cosa determina eso. Tú has respondido al llamado de Cristo de venir a Él para salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree será condenado. Ya, tú estás bajo condenación. Eso no hay que decidirlo después. Eso no se va a averiguar después. Tú lo que estás esperando caer en esa condenación, pero ya has sido condenado. Oiga como lo dice desde el otro punto de vista, ese mismo capítulo 3, versículo 36 de Juan, dice, hablando de Cristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, oiga, está sobre él. ¿Estará? No está. Tú puedes saber ahora mismo para dónde tú vas si te mueres. Esto no se va a decidir después, ahora mismo. La pregunta de tú tienes al Hijo. La pregunta de tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho, tú ahora mismo estás condenado. Y si te mueres hoy, estás condenado. Eso no se va a averiguar después. Ahora, si recibiste a Cristo, tú eres salvo. Tienes vida eterna y no vendrá condenación. Así que Pablo no está hablando aquí de un juicio para decidir salvación y condenación. Pablo está hablando de otra cosa diferente. De hecho, como le dije, no existe ese juicio. Y si usted mira el versículo 11, por eso el apóstol Pablo aquí habla de que el fundamento, estoy hablando de 1 Corintios 3, en el versículo 11, nuestro texto, Pablo dice que el fundamento, Pablo compara la labor de cada uno con un edificio en construcción, lo vamos a ver un poquito más adelante, y él dice que el fundamento de ese edificio es Cristo. La idea es, donde debe edificarse tu vida, tu buena obra, es sobre la plataforma de que ya tú pusiste a Cristo como el centro de tu vida, como el Salvador de tu vida, como el fundamento de tu vida. Si todavía tú no has puesto a Cristo como el fundamento de tu vida, no importa las obras que tú hagas, no importa el servicio que pretendas hacer, todo eso se perderá, todo eso se desmoronará. Al final del día, y eso es penoso, porque uno ve mucha gente fajado haciendo buenas obras, jurándole a Dios que por ser bueno, que por hacer buenas obras, que por actos religiosos que hace, de alguna manera ellos están logrando algo y sin darse cuenta lo están echando en un saco roto, Porque al final del día, si Cristo no es el fundamento donde tú estás edificando tu vida, todas las buenas obras que tú has hecho se perderán. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo primero es estar sobre el fundamento que es Jesucristo. La Biblia otra vez no presenta un juicio para determinar salvación o condenación. La Biblia presenta dos juicios completamente diferentes. Uno para los creyentes y uno para los no creyentes. El de los creyentes para evaluar su servicio, para determinar qué tanta recompensa tendrán, que es de lo que Pablo nos está hablando aquí. El de los no creyentes para determinar qué tanto castigo merecerá, pero no para saber si va o no a recibir castigo. Que eso es algo que yo siempre he dicho. Quizá usted me ha oído decir esta frase, pues yo le digo mucho. Yo no entiendo cómo es que eso funciona. Pero la Biblia nos dice que así como la gloria no será igual para todo el mundo, porque habrá recompensas diferentes, así mismo la condenación no será igual para todo el mundo. Hay grados de condenación. Nunca he entendido eso. Yo no sé si es que el infierno está por grado. Aquí están los que están a 1000 grados Celsius, aquí están a 2000, aquí están... No sé cómo eso funciona, ¿ok? No entiendo eso. Pero la Biblia es clara cuando enseña que aún la condenación no será igual para todo el mundo. Y en ese sentido, el no creyente será juzgado, dice la Biblia, delante del trono blanco según sus obras, pero es para determinar el grado de condenación. No si será salvo o condenado, ya condenado estaba.
desde que se fue sin Cristo de este mundo y aún mientras estaba aquí. Pero otra cosa importante que yo quiero resaltar en el pasaje es que Pablo no está hablando aquí tampoco, muy importante, óigame bien, Pablo no está diciendo aquí, este pasaje no está aquí para alentar a nadie que diga que es cristiano vivir en el pecado. Porque yo he oído gente usar este pasaje como una excusa para justificar gente que vive en el pecado o aún el pecado de ellos mismos. Te hablan de gente que vive claramente como impío, pero porque él un día hizo una profesión de fe, bueno, tú sabes, él no vive como cristiano, pero él se va a salvar, así como por fuego, te dicen, citando este pasaje, tú eres chepita. Él vive como un impiazo, pero como él hizo profesión de fe, él se va a salvar como diachepa. Pablo no está hablando de eso aquí. La Biblia en ningún lugar dice que una gente que vive como un impío se va a salvar de achepa. Lo que la Biblia enseña claramente es que si usted vive como un impío, usted es un impío. ¿Y dónde van a terminar los impíos? En el infierno. Aunque haya hecho profesión de fe, usted me oyó, asústese. Aunque usted haya hecho profesión de fe, si usted vive como un impío es porque usted es un impío y va a terminar donde terminan los impíos. Hacer profesión de fe no salva a nadie. La fe salva. La fe es el medio por el cual somos salvos en Cristo, pero profesar fe, eso lo hace cualquiera. Cualquiera hace una profesión de fe, aunque no tenga la fe que salva. Y eso no me lo estoy inventando yo. Lo dice el Señor. Busca un pasaje en la Escritura, Mateo capítulo 7, porque yo sí veo gente que cree que porque un día hizo una oración, ya olvídate de eso. Vive como te dé tu gana. Tú puedes ser el mismo diablo, pero tú eres salvo. Tú no oraste un día. ¿Quién le dijo a usted que por usted hacer una profesión de fe usted es salvo? Lo que salva es la fe, pero usted puede hacer una profesión de fe sin fe. Y eso es lo que el Señor dice aquí, Mateo capítulo 7. Oiga, agárrelo ahí, esto no lo estoy diciendo yo. Señor Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos. A mí me asusta eso ahí. Muchos. No cuánto. Hay algunos, muchos hay que están muy confiados porque yo hice una oración. Yo conozco un tigre viviendo en franco adulterio, 2 mujeres mudadas tenía. Y júrele a Dios que él es cristiano. Bueno, mire, yo hice profesión de fe, yo me convertí, yo sé que estoy seguro. Ajá, hermano. Ni siquiera hermano te puedo decir. Ajá, usted es allá, como decía una canción por ahí. ¿Tú crees? Viviendo en adulterio como tú estás, ¿tú eres cristiano? ¿Qué dice la Biblia? El que practica el pecado es del diablo. Eso no me lo inventé yo, Primera de Juan. Más le hace Primera de Juan, que eso es lo que Juan está atacando. Gente que decía, si alguno dice, yo soy cristiano, pero no vive como cristiano, tú eres un hablador, dice Juan. ¿Sí me meto? Usted es un mentiroso, usted no es cristiano nada. El que anda en luz es el que es cristiano. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted clama a Cristo para salvación, nosotros lo vimos el primer día. ¿Qué es lo que es la conversión? Es una obra de Dios de regeneración. Dios te hace nacer de nuevo. Dios te trae a la vida espiritual. Y esa vida se ve. El vivo tiene signo de vida. Aquí no es que hay un reguero médico. Aquí es que todos quieren ser médicos, no es. El vivo no tiene signo de vida. No hay signo de vida. Pulso, respiración, temperatura. No, pero usted ve gente, mire, como una tabla de duro, frío como un muerto, no tiene pulso, no respira, pero él está vivo. Él está vivo. Él clamó. No, es que no funciona así. La Biblia es clara, míralo ahí, el Señor lo sigue diciendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice ahí? Hacedores de maldad. Tú eres un hacedor de maldad. Tú vives en el pecado. Entonces tú lo que eres un impío, y tú vas a terminar donde va lo impío, aunque haya hecho profesión de fe. Eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor no está enseñando allí salvación por obras. Porque otra vez no somos salvos por obras, somos salvos por la obra de Cristo y por los méritos de Cristo. Pero aquel que ha confiado en Cristo, nueva criatura es. Aquel que está en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú haces una profesión de fe y sigues viviendo como el diablo, usted es un hijo del diablo, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice Juan. El que practica el pecado es del diablo. Y lo dice el apóstol Pablo cuando él dice que
los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Así que no te confíes que porque yo hice una profesión de fe, aunque yo estoy viviendo como un impiazo, yo voy a ser salvo, así como por fuego, de achepita. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando allí de relación con pecado ni nada de eso. Lo que el apóstol Pablo está hablando entonces, ¿de qué es? Si no está hablando de un juicio para determinar salvación, condenación, no está hablando allí de un juicio de los pecados en la vida de un creyente, porque ya Cristo pagó el pecado. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando sencillamente de la evaluación que vamos a tener de nuestra labor, de nuestro servicio. Como nosotros vimos, todo el que ha sido salvo por Cristo ha sido llamado a servir, ha sido capacitado para servir. Y Dios te va a poner oportunidades de servicio. Y el Señor un día se sentará con nosotros. Y Pablo usa aquí dos analogías para expresar ese servicio. Él dice en los versículos 5 al 9, si usted lo mira, que nosotros somos agricultores en la viña del Señor. Él compara la obra del Señor con una viña. Una viña, hay una labranza que se está haciendo. Y todo el que se ha sido salvo ha sido contratado para ser un labrador. Todos tenemos un trabajo que hacer en la viña del Señor. De igual manera, en los versículos 10 al 15, entonces Él nos presenta la obra del Señor como una construcción, una edificación. Y Él dice que todos somos constructores, todos somos edificadores en esa obra. El día que tú te convertiste, el Señor te puso el gorro, tú viste el que usan los ingenieros, y ese de una vez te lo puso arriba y te dijo, ponte a trabajar. ¿Y en qué? En lo que yo te capacité. Tú lo que sabes es cargar blog, pues carga blog. Tú sabes empañetar, pues tú empañetas. Tú sabes pintar, pues tú pintas. Tú haces la carpintería. Lo que yo te capacité, eso es lo que tú vas a hacer en esa obra. Todos hemos sido llamados a servir en la viña del Señor, en la edificación de la obra del Señor, y cada uno debe servir, y eso es lo que Pablo está hablando. El Señor nos va a llamar a evaluar la labor que nosotros hicimos, el servicio que nosotros hicimos en la obra del Señor. Ahora, segunda pregunta que yo quiero que respondamos al texto es, ¿cuáles son los parámetros de evaluación? ¿Qué es lo que será evaluado en sí? Cuando el Señor se siente contigo, uno a uno, vamos a hablar de tu servicio. ¿Qué es exactamente? Y aquí es donde esto se pone práctico, señores. ¿Qué es exactamente lo que el Señor va a evaluar? Bueno, otra vez, déjame comenzar con el aspecto negativo y decirte lo que no es que el Señor va a evaluar, para que no te confunda. Y no vaya pensando una cosa y te salga otra cuando esté con el Señor. El Señor no va a evaluar el fruto de tu trabajo o los resultados de tu servicio per se. ¿Cómo así? Bueno, no es qué se produjo de lo que tú hiciste. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿de quiénes son los frutos en la obra del Señor? Del Señor. Y eso Pablo lo deja claro aquí. Mira el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor le concede a algunos tener mucho fruto y a otros no tanto fruto, pero los frutos son del Señor. Él lo sigue diciendo ahí. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién es que lo da? Es Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Al final, ¿quién es que da los frutos? ¿Quién es que hace crecer? ¿Quién es que hace prosperar la obra? Es Dios. O sea que lo que será evaluado no es los frutos, el resultado de la labor. Y lo que estoy diciendo en términos prácticos, vamos a ponerlo en términos de ministerios pastorales, por ejemplo. Que el pastor que tenía una mega iglesia de 5,000 miembros no necesariamente será recompensado más que el que tenía una iglesita de 25. No del 25, sino de 25 miembros, quiero decir. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? Porque es que eso no dependió de él. El Señor es que da los frutos a quien Él quiere. Dice Pablo, como el Señor quiso conceder a cada uno. Nosotros tenemos casos y hablamos, creo que ayer, del profeta Jeremías, antes de ayer, que el Señor lo llamó un ministerio estéril completamente. El Señor le dijo, ven, yo te estoy llamando a esta obra y óyeme, tú no vas a ver un fruto en toda tu vida. Sin embargo, Él se fajó a hacer la obra del Señor. Pero los frutos los del Señor. Así que el Señor no va a evaluar los resultados. En el contexto más práctico de todos nosotros, una persona que en toda su vida se haya ganado 25 almas para Cristo, no necesariamente recibirá más recompensa que el que se ganó 5. ¿Usted está consciente de eso? ¿Cómo? Pero este se ganó 25 y este 5, sí, pero es que eso no dependió de él. No dependió de él cuánto se ganó. ¿Por qué? Porque eso lo dio Dios, los frutos.
Lo que el Señor va a evaluar, como vamos a ver, es la calidad de la labor. Pero ¿qué otra cosa el Señor no es lo que va a evaluar? Tampoco va a evaluar el tipo de trabajo que tú estás haciendo. Es decir, tú no vas a ser más recompensado por un tipo de trabajo en particular que por otro, necesariamente. Ahorita vamos a entender que eso se complica un chin más. Pero la idea es esta. No necesariamente Nadal que se para aquí y le habla a ustedes un paquetón y es muy visible su ministerio, va a ser más recompensado que este que está allí sentado atrás de la consola. Porque ¿quién determinó ponerlo a él ahí, a mí aquí? Fui yo que elegí esto. Fui yo que elegí los dones. Fue él que eligió sus dones. No, ¿quién es que da los dones? El Señor soberanamente. Él es que da los dones. Él es que da los ministerios. Él es que llama a servir en un área particular. Así que nosotros no vamos a ser recompensados por el tipo de servicio que estamos haciendo tampoco. No crea que porque tú haces algo que nadie ve en un rinconcito de la iglesia que nadie se está dando cuenta, por eso tú vas a ser menos recompensado que el que está haciendo algo muy visible, que el que está aquí tocando un instrumento, cantando una canción. No, porque no es eso lo que será evaluado. Aún es el tipo de trabajo que hacemos, lo determina el Señor en gran manera. Pero tampoco, oiga esto, muy importante, lo que el Señor va a evaluar es la cantidad neta, total de trabajo que hiciste o el tiempo que tengas trabajando. Otra vez, ¿por qué razón? Porque eso también en gran medida depende de Dios. Y lo que estoy diciendo con esto es que no necesariamente el cristiano que tiene 20 años de convertido, sirviendo desde el día que se convirtió, va a tener más recompensa que el cristiano que duró 3 años convertido antes de su muerte y estuvo sirviendo el día que se convirtió. Pero este tiene 20 años trabajando y este nada más tiene 3. Sí, pero los dos están trabajando desde el día que se convirtieron. ¿Te entiendes? El asunto aquí no es qué cantidad, como vamos a ver, es la proporción lo que tiene que ver. El Señor ilustró eso con la parábola de los obreros de la viña en Mateo 20. ¿Usted se acuerda? Él fue y buscó unos obreros a las 6 de la mañana y esos trabajaron de 6 a 6, 12 horas. Y luego buscó otros obreros a las 9 de la mañana y trabajaron 9 horas. Y luego buscó otros obreros a las 6 a las 12 del mediodía y trabajaron 6 horas. Y luego buscó otro a las 3 de la tarde y trabajaron 3 horas. Y después buscó otro a las 5 de la tarde y nada más trabajaron 1 hora. Y cuando el Señor fue a pagar, ¿cómo le pagó? A todito igual. Y hubo uno protestando: Señor, pero nosotros tenemos 12 horas trabajando y este nada más tiene 1 hora. ¿Qué te importa a ti? Él trabajó la hora que yo le pedí que trabajara. ¿Usted me entiende? Esa es la idea. No es la cantidad de trabajo, el tiempo que tengo. Lo que te quiero decir es que si tú te convertiste anciano, no necesariamente te lleva ventaja el jovencito en cuanto a la recompensa que vas a tener. Porque no es el tiempo que tiene trabajando ni la cantidad de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a evaluar? Si no es el fruto, si no es el tipo de trabajo, si no es la cantidad neta o el tiempo total de trabajo, ¿qué exactamente es lo que el Señor va a evaluar? Bueno, el Señor, lo que nos deja ver Pablo aquí, es que va a evaluar la calidad del trabajo de cada uno. Él fue que nos dio los medios, Él fue que nos dio el tiempo, Él fue que nos dio todo lo demás. Lo que Él va a evaluar es que también cómo nosotros hicimos el trabajo que Él nos encomendó en el tiempo que Él nos encomendó. Y Pablo ilustra eso aquí por medio de la analogía de la edificación. En ese tiempo se hacían edificios usando toda clase de materiales. Bueno, todavía aquí en nuestro país hay gente que hace casa hasta de hojesín y hace casa de palma, de tabla, y hace casa de todo. En aquel tiempo se hacía hasta con oro. El templo de Herodes era famoso porque estaba lleno de oro y de mármol y de toda clase de cosas y piedra preciosa. Asimismo, Pablo está diciendo, cada uno está edificando en esta obra de Dios, pero tú tienes que tener cuidado qué tipo de materiales tú estás poniendo allí. Esa es la idea. Tú puedes estar edificando con oro, materiales, oro, plata, piedra preciosa, materiales muy valiosos. Tu obra puede ser muy valiosa o tu obra puede ser algo inservible, como el heno, la hojarasca, o puede ser algo intermedio, como la madera. Y Pablo está diciendo, llegará el día, él usa esto toda una analogía, es la analogía de agarrar ese edificio y pegarle fuego. Y al final lo que quedó, eso es lo que valió tu trabajo. Y eso es lo que Él nos está diciendo que el Señor un día hará. Él va a evaluar la calidad de nuestro servicio. Ahora, ¿qué determina la calidad de tu servicio? Y aquí viene el aspecto positivo. ¿Qué es en sí lo que te hace ganar o perder la recompensa? Bueno, Pablo no nos dice, pero hay otros pasajes de la Biblia que sí nos dejan
varios detalles de lo que hace que el trabajo gane o no recompensa. Y como ya le comenté, lo primero y más importante es la proporción del trabajo en conformidad con las oportunidades. Otra vez, oiga la diferencia. No es el tiempo, es la proporción de trabajo en conformidad con las oportunidades que tuviste. El que tuvo menos tiempo para trabajar, pero lo aprovechó al máximo, va a tener más recompensa que uno que tuvo más tiempo, pero no lo aprovechó al máximo. Déjenme darle algunos ejemplos, tal vez ridículos, son medio ridículos, pero ilustran bien el punto. Imagínense que una persona, desde el día que se convirtió hasta el día que murió, tuvo la oportunidad de asistir a 1000 cultos de adoración en la iglesia. Y de esos 1000 cultos, él fue a 500, o sea, la mitad. La otra mitad se la pasó arrancándose la barriga en su casa, viendo televisión, oyéndose para la playa. Él fue a la mitad. De 1000, él fue a 500. Pero hubo otro individuo que desde el día que se convirtió hasta el día que se murió, él tuvo la oportunidad de ir a 600 cultos. Y de esos 600, él fue a 400 cultos. El primero fue a 500, el segundo fue a 400. ¿Quién va a recibir más recompensa? El de 400. ¿Y por qué? Pero el otro fue a 500. Sí, pero el otro nada más fue a la mitad de las oportunidades que tuvo. Este fue a 2/3. Este tuvo 600 y fue a 400. El otro tuvo 1000 y nada más fue a 500. Este va a recibir mayor recompensa. ¿Te entiendes? La proporción del trabajo. El Señor ilustró eso con la parábola de los talentos. Usted se fijó que el que trajo como ganancia 5 talentos recibió la misma recompensa en esa parábola que el que trajo como ganancia 2 talentos. ¿Por qué? Porque proporcionalmente trajeron lo mismo. ¿Cuánto le dieron al de 5? 5. ¿Y cuánto trajo 5? ¿Cuánto le dieron al de 2? 2. ¿Y cuánto trajo 2? Proporcionalmente trajeron lo mismo. Y eso es lo mismo que pasa con todo, hasta con la ofrenda. Si tú tienes 1000 pesos y de esos 1000 pesos tú das 500 de ofrenda, y este infeliz tiene 10 pesos y da 8 pesos en la ofrenda, ¿quién dio más? El de los 8. ¿Cómo así? Pero yo di 500 tablas de la verdecita. Sí, pero tú diste la mitad de lo que tenía. Este dio la octava parte, o sea, 8 veces, 8 partes de 10. Él dio más. Usted ve cómo trabaja la cosa en la obra del Señor. No es cantidad, es proporción en base a las oportunidades que el Señor nos ha dado. Pero otra cosa que determina la calidad, y esto es muy importante, señores, muy importante, es la relación entre nuestro trabajo con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. ¿Qué quiero decir con eso? Todo servicio es servicio y es bueno, pero nosotros como creyentes debemos asegurarnos de estar haciendo lo que mejor podemos hacer para la obra del Señor. Lo que el Señor nos ha capacitado para hacer mejor, lo que redunda en la mayor bendición en el pueblo de Dios que Dios me ha capacitado para hacer. Se le pongo el ejemplo más grande de eso, son los apóstoles, en Hechos 6. ¿Usted se acuerda cuando hubo el lío que las ancianas, las viudas de los judíos helénicos no estaban siendo bien atendidas? Y vinieron a los apóstoles y le dijeron, mira, necesitamos que alguien reparta bien la comida porque no se está repartiendo bien la ayuda. ¿Qué dijeron ellos? Está bien, nosotros nos encargamos. ¿Eso fue lo que ellos dijeron? No es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración para servir a las mesas, dijeron ellos. Servir a la mesa es bueno, es servicio eso. Sí, pero hay algo mejor que eso que ellos podían hacer, que Dios lo había capacitado para hacer. ¿Qué era? Predicar la palabra. ¿Usted me entiende? Entonces, usted vio que no es tan sencillo como, no importa lo que yo estoy haciendo. No. Si Dios te capacitó para un ministerio donde tú puedes bendecir a más personas y tú te conformas con barrer el templo, entonces tú no vas a ser recompensado por eso. Eso es heno. ¿Por qué? Porque Dios te dio la capacidad de hacer un mejor trabajo. Algo que impacta más la vida de la gente. ¿Tú me entiendes? Otra vez, eso viene determinado por los dones, Eso viene determinado por los dones. Pero por eso te estoy hablando. Los apóstoles habían sido llamados al ministerio de la palabra. Aunque era bueno hacer otra cosa, donde ellos debían estar, era ahí. Y eso es importante, porque a veces la gente cree que necesariamente tú tienes que estar haciendo todo, ¿no? Tú tienes que estar haciendo lo que tú eres mejor, en lo que tú eres mejor, para lo que el Señor te ha capacitado. Y eso es lo que la Biblia nos dice. El cristiano debe escoger lo mejor en su vida y sobre todo en el servicio. Otra cosa que determina la recompensa, la calidad del servicio, es la motivación con lo que lo hacemos. Busca un pasaje conmigo. Mateo capítulo 6.
versículo 2 al 4. Texto que usted conoce posiblemente, pero el Señor ahí deja claro. Tú no necesariamente vas a ser recompensado por una obra, porque el Señor examina lo que hay en el corazón y que tú perseguías. ¿Cuál debe ser la meta del servicio? Otra vez, lo hemos dicho como 50 veces. ¿Cuál debe ser? La gloria de Dios. Si tú haces un servicio por cualquier otra razón que no sea la gloria de Dios, ese servicio fue heno, eso se va a quemar. Por más. Mira, wow, se convirtió 60,000 gente en esa campaña. Qué tranca, sí, pero tú lo estabas haciendo para gloria personal. Heno fue lo que hiciste. Mira cómo dice el Señor aquí, cuando pues des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo, ¿qué dice ahí? Ya tienen su recompensa. A eso no hay que recompensarlo, porque ¿qué era lo que ellos buscaban? ¿Qué era lo que ellos buscaban? La alabanza de la gente, que la gente le diga, qué bueno, tú viste, todo lo que dio, eso era lo que él buscaba, ya se lo dieron. O sea que ya no hay que recompensarte por eso, ya tú tienes lo que tú andabas buscando. Ya no hay que recompensarte por eso. Eso es lo que dice el Señor. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que la recompensa tiene que ver también con la motivación. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿La gloria de Dios o alguna otra cosa? ¿Algún otro beneficio personal o el aplauso de la gente? También tiene que ver con la actitud. Busca un texto, 1 Corintios, capítulo 9. Versículos 16 al 17, no es solo la motivación, es la actitud que tenemos al servir. 1 Corintios 9, el apóstol Pablo hablando dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Lo que yo le dije, el siervo está para servir, eso es lo que le sale. Yo no tengo que gloriarme de que hago esto fue lo que me mandaron a hacer. Pero mira lo que dice, y ay de mí, si no anunciara el evangelio, por lo cual, agárralo aquí, si lo hago, ¿qué dice ahí? De buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Yo tengo que hacerlo, por la buena o por la mala, yo tengo que servir. Si lo hago por la buena, ¿cuál va a ser el resultado? Recompensa. Si no, como quiera tengo que hacerlo, aunque sea cocotazo. ¿Quién usted conoce en la Biblia que hizo una labor evangelística, compadre, asombrosa? Se convirtió en una ciudad entera y ese no se ganó de ahí ni mota por la actitud. Jonás. Usted se dio cuenta que Jonás, compadre, se ganó Nínive entero. Pero ¿cómo hizo Jonás esa obra? Con el truño de este tamaño, porque él no quería. Fue a cocotazo literalmente que lo llevaron. Que camine para allá, que camine para allá, no te están diciendo. Y llegó y literalmente dice que él entró por la ciudad con la cara de machete. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y eso fue todo lo que él dijo caminando medio día de camino. No le interesaba hacer la obra. Él fue porque fue obligado. Se ganó, compadre, la ciudad. Y uno que le encanta ver los resultados. En nuestra época que la gente mide los resultados se convirtieron muchísimo. Si ese no se ganó nada ahí. Porque él no tenía la actitud correcta, él no lo estaba haciendo de buena gana, él lo hizo empujones. Entonces nosotros tenemos que evaluar la actitud con la que estamos sirviendo. ¿Tú sirves con una cara, refunfuñando y peleando? ¿O tú sirves con gozo, como dice aquí Pablo, de buena gana? Otra cosa que determina la calidad del servicio es la fidelidad y constancia. Busca un texto en Apocalipsis, capítulo número 3, y te voy a citar otros. Esto es interesante. Porque hay mucha gente que comienza muy bien, señores. Ojo, ojo. Esto es para los que están sirviendo ahora, los que están fajados sirviendo. Mira, no es comenzar bien el asunto, es perseverar en el servicio. Porque tú puedes comenzar muy bien, gente, mira, que se la están comiendo, sirviendo, y después se desinflan y se hicieron nada. Pues tú perdiste tu recompensa. Porque hay que perseverar en el servicio. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 3:1. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué dice ahí? Para que ninguno tome tu corona. Tú puedes perder la recompensa por el servicio que has hecho si tú te desinflas y dejas el servicio. Oye como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo es que tenemos que estar firmes y constantes? Esto no es que ya yo serví mucho y me senté. No, que yo le dije el otro día. ¿Cuándo es que se acaba el trabajo del siervo? Cuando se muere. Entonces, si tú te sentaste y ya yo acabé,
pues entonces tú lo que estás haciendo es perdiendo puntos. Usted ha visto como en los videojuegos, mientras tú no estés en movimiento, los puntos van bajando. Así mimito es que está pasando. Oiga otro, en Hebreos 10:36, leo otra versión más clara. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo prometido. La perseverancia en el servicio es tan importante como todo lo demás. Así que, ¿qué es lo que el Señor va a evaluar? Es la calidad del servicio. Basado en todo eso, y finalmente una última pregunta, ¿cuál es el resultado de esta evaluación? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en el mundo, cuando se hacen esas evaluaciones de rendimiento que yo le dije hace un rato, los resultados pueden ser de dos tipos. Usted o es recompensado, premiado, un bono te dan por tu buen servicio, te promueven por tu buen servicio, o penosamente el otro resultado es que lo botan por bajo rendimiento. Yo conozco un joven recientemente que me llamó, ay pastor, me botaron del trabajo. Yo, ¿y por qué? Por bajo rendimiento. Y yo, bueno, está fuerte el caso. Bajo rendimiento. En la gracia de Dios ese no será nuestro caso. Aquí nadie lo van a botar del cielo, hermano, por bajo rendimiento. Ahí es donde uno respira y dice, uff. Pero definitivamente no todos seremos recompensados y no todos de la misma manera. Algunos recibirán una gran recompensa por su labor, otros recibirán una recompensa mediana, otros una recompensa menor y habrán algunos que entrarán al cielo con la mano vacía. Aquí estoy yo. Y dime, ¿y a ti qué te dieron? No, a mí no me dieron nada. Eso es como en la graduación. Entonces, el que se gradúa, summa cum laude, ¡guay! Le aplaude a la gente. Magna cum laude, cum laude. Fulano de tal. Chepa cum laude. Bueno, algunos entrarán al cielo así. Porque no necesariamente que no sirvieron. Usted vio lo que yo le enseñé. Usted puede haber servido. La cosa es la calidad de ese servicio en base a todos esos parámetros que nosotros vimos. Así que el Señor nos va a evaluar a cada uno. Y déjeme decirle, en la generalidad de los casos, aquí no hay nadie que toda su obra va a ser oro, oye. Porque generalmente todos nosotros vamos a tener de todo, ¿eh? Todos nosotros habremos hecho obras que serán de tremenda calidad y otras labores que no serán de tan buena calidad. O sea que al final el Señor va a evaluar todo y nos recompensará acorde. Ahora, ¿cuáles son esas recompensas que el Señor nos va a dar? ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, ok, el Señor va a venir, va a evaluar, se va a sentar contigo y tú vas a salir con algo de ahí. ¿El qué? Bueno, la realidad es que la Biblia no nos da demasiado detalle de eso, pero sí nos deja ver algunas cosas claras para motivarnos. Lo primero, por supuesto, es la misma aprobación y reconocimiento del Señor. Ya eso en sí va a ser una gran recompensa. Hermano, ¿qué creyente no ha deseado oír esta palabra? Estoy hablando de creyente de verdad, del Señor en Mateo 25, que el Señor te diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso va a ser tremendo. Tú te imaginas, tú sentado con el Señor de uno a uno y que el Señor te diga, excelente, mi hijo. Hiciste un trabajo excelente, camina, ven a disfrutar ahora del fruto de tu trabajo. Esa es ya de por sí una recompensa como tal. Pero aparte de eso, nosotros vemos en la Biblia que en el cielo e incluso en el milenio van a haber lugares de honor y de reconocimiento. Yo no sé si usted sabía eso. Otra vez, estas son de las cosas que yo digo. Si sus pastores le han dicho otra cosa, es como ellos dicen, no es como yo digo. Pero yo veo que en la Biblia, usted sabía que van a haber zona VIP en el cielo. Hay zona VIP. ¿Cómo así? O cuando los hijos de Zebedeo vinieron donde el Señor y le dijeron, nosotros queremos estar uno a tu derecha y a tu izquierda. ¿Qué le dijo el Señor? No, mi hijo, esos puestos no están así. No, él le dijo, espérate, que eso no es por cuña. Eso es para quienes es dado. La idea es que el Señor no desmintió que había lugares de privilegio. Hay lugares de privilegio en el cielo. Hay gente que va a estar cerquitica del Señor y otros que lo van a ver de allá atrás. ¿Dónde que está ese que está allá? ¿Usted sabía eso? Hay lugares de privilegio. Y no solamente así, la palabra de Dios nos deja ver que algunos se sentarán, dice, a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, dijo el mismo Señor. O sea que algunos tendrán lugares especiales por la eternidad, señores, en el cielo. Pero todavía más, la Biblia también nos deja ver que habrá posiciones de autoridad en el cielo. Dios es un Dios de orden. ¿Usted cree que Dios va a gobernar sobre millones de gente por la eternidad y no va a tener escalafones de autoridad? Pero hasta los ángeles en el cielo tienen. Usted no ha visto que los ángeles están clasificados por una jerarquía. Y así mismo va a ser en el milenio. Cuando Cristo reina en esta tierra sobre el mundo, ¿usted cree que Él va a estar reinando solo allá? No, Él va a tener gente que va a delegar sobre las naciones a gobernar con Él.
¿Por qué usted cree que Samuel vive aquí embromando tanto? Samuel lo que está loco que le den el ministerio de salud pública. Cuando el Señor venga en el milenio, eso es lo que él anda buscando. Ganándose el milenio. ¿Cuál? Exacto, para Puerto. La idea es que van a haber posiciones de autoridad en el cielo, en el milenio, para aquellos que se fajaron a servir aquí. El Señor lo va a poner a reinar con Él, a gobernar con Él. Oiga un texto sobre eso en Mateo 19, versículo 27 al 28. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor le dijo que los apóstoles iban a gobernar sobre Israel. ¿Y quién va a gobernar sobre los dominicanos? A lo mejor es usted, hermano, fájese ahí a servir al Señor, para que usted pueda tener un puesto de autoridad. Y obviamente no podemos hablar de recompensa sin dejar de mencionar la famosa corona. ¿Quién han oído hablar de las coronas que recibiremos? Que hay 5 coronas. Yo no me voy a meter en detalle en eso. Primero, yo particularmente le doy mi opinión. Otra vez, lo que le digan sus pastores es lo que es verdad. Pero yo no creo que sean coronas como tal que te van a dar. Yo creo que él está usando un símbolo, una figura, porque la corona era el símbolo que le daban al que ganó la competencia olímpica, le daban una corona. Y yo creo que eso es lo que él está diciendo, que no apunta que será una corona física per se que tú te vas a poner, pero sí está hablando de recompensas. Habrán cosas que el Señor nos va a dar por haber servido de diferentes maneras, que es lo que apunta la corona. Pero sea lo que sea, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que saber, que lo que vamos a recibir allá será más grandioso que cualquier cosa de esta vida. ¿Usted está consciente? No hay nada de esta vida que tú te matas por perseguir que va a valer más que lo que tú vas a tener allá en el cielo. O sea que sí, hay algo por lo que vale la pena esforzarse y matarse en esta vida, es por eso. Porque eso va a ser más grande que esto, sea lo que sea. Pero no solamente que va a ser más grande, sino que nunca se va a terminar. ¿Tú sabes cuál es el problema de los trofeos y la corona y los premios aquí? Que toditos se dañan y se pierden y se los roban. Pero allá, dice el Señor, ni la polilla, ni el orín corrompen, ni ladrones minan, ni hurtan. Lo que sea que tú hayas obtenido por servir al Señor aquí, te va a quedar, va a ser excelente, va a ser asombroso, va a ser más grande de lo que tú te imaginas y lo vas a tener por la eternidad. Así que yo concluyo precisamente con esa palabra del Señor en Mateo 6. Oiga lo que dice el Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones miran y hurtan. Tanto que nos matamos por tener un carro bonito aquí, que ahorita te lo choca un motorista y te le abolla una puerta. Tanto que nos matamos por una casa grande y cuando viene a ver coge fuego. Tanto que nos matamos por esa gran televisión que después se mete un ladrón y te la roba. El Señor dice, no te mates por eso. Haz tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. En cierto sentido, mis amados, la vida de los cristianos en este mundo debe ser, ¿usted sabe con qué yo la comparo? Con la de los dominicanos en Nueva York. ¿Usted ha visto cuál es la dinámica del dominicano en Nueva York? ¿Qué es lo que él está haciendo? Fajado como un burro. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? Para algún día, mira, fajado como un burro guardando, para algún día poder volver para acá de retirada. Hermano, esa es la misma mentalidad que debe tener el cristiano. Fájate como un burro aquí, que tu retiro es cuando tú te vayas con el Señor. Y ese no es un retiro como esos que vienen, porque ellos vienen después que están todos viejos y achacosos, que ya no pueden hacer nada con todo lo que trabajaron. No, ese es un retiro que tú lo vas a disfrutar, porque tú vas a ser perfecto en un mundo perfecto con una recompensa perfecta. Así que tengamos esa mentalidad del dominicano en Nueva York. Tú estás aquí para fajarte como un burro a servir al Señor, de tal manera que tú puedes entonces disfrutar ese retiro eterno en la gloria del Señor. Pero si tú estás aquí sin Cristo, mira, mientras los creyentes vamos a estar en el cielo, gozando de los premios que el Señor nos dará y gozando del mayor premio que es estar en la presencia de Él para siempre, disfrutando de su gloria, tú vas a estar en un lugar terrible. No importa cuántas cosas tú hayas hecho, porque tú has pecado. Pero tú puedes ser parte de eso que también tienen esa esperanza. Y lo que determina eso es cómo tú respondiste al Evangelio de Cristo. Tú has oído hablar mucho del Evangelio.
Lo que te toca es responder a ese llamado, creer en Cristo Jesús, creer que Él murió en la cruz por tu pecado, creer que resucitó para tu justificación, confiar en Él y entregar tu vida a Él. Y Él te dará la entrada al reino de los cielos y te pondrá inmediatamente el gorrito de obrero del Señor para que tú comiences a trabajar y a preparar para tu retiro. Así que yo te invito a hacerlo hoy. Vamos a orar.